En el día de hoy, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias contra el exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, para que se investigue su probable participación por acción o por omisión en los casos de la llamada masacre del Aro en el municipio de Ituango, en Antioquia. Además de la compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia por los hechos cuando él era gobernador de Antioquia, también se compulsó copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue si existió o no durante el gobierno del presidente Uribe una estrategia para desviar la investigación en los casos de la masacre del Aro. Además, también se puso en conocimiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara la declaración del señor Don Berna, donde afirma que puede existir una vinculación entre la muerte del testigo Francisco Villalba, a quien él califica como un crimen de Estado. Empezaré explicando los fundamentos para la compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia en contra del exgobernador Álvaro Uribe. El 25 de octubre de 1997, cuando se encontraba como gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, un grupo paramilitar se tomó dos poblaciones en el municipio de Ituango, el corregimiento del Aro y el corregimiento de la Granja. En esa toma, o en esas tomas paramilitares, murieron 19 personas, habitantes de la zona del municipio de Ituango, y además fueron desplazadas más de 15 familias, además de que en las tomas existió tortura en contra de esos habitantes. Por estos hechos, sucedidos el 25 de octubre del 97, cuando era gobernador el actual senador Álvaro Uribe, fue condenado el Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de Ituango, es decir, por las muertes y desapariciones y por los desplazamientos en el Aro y la Granja, el Estado colombiano fue condenado por acción y por omisión. Fue condenado por omisión porque la Corte Interamericana consideró que la fuerza pública en ese momento no había evitado ni había tomado las medidas necesarias para evitar la toma de estas poblaciones. Según lo que se discutió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los paramilitares tenían señalados previamente municipios que podían ser objeto de tomas por parte de los paramilitares. Los paramilitares ya habían dado algunas muestras, algunos indicios de tomar lugares de Antioquia, dentro de ellos las poblaciones del Aro y la Granja. Las autoridades municipales advirtieron previamente a la gobernación de Antioquia sobre la posibilidad de una toma por los paramilitares del Aro y la Granja, y sin embargo las autoridades de la gobernación no tomaron las medidas correspondientes para evitar la toma paramilitar. Por esta razón fue condenado el Estado colombiano por omisión, y en ese momento quien dirigía la fuerza pública en calidad de gobernador era el expresidente, en esa época gobernador, Álvaro Uribe Vélez. Entonces tendrá que decidir la Corte Suprema de Justicia si existe o no algún tipo de responsabilidad del exgobernador Álvaro Uribe
por no haber tomado las medidas necesarias en calidad de gobernador para evitar la toma paramilitar de los municipios, de los corregimientos de El Aro y La Granja, donde murieron 19 personas y más de 15 familias fueron desplazadas. Ese es el fundamento de la primera compulsa de copias, que se produce en este momento debido a la declaración que rindió ante la Fiscalía General de la Nación el 12 de agosto del presente año en la cárcel federal de Miami, Estados Unidos, bajo juramento, el señor Diego Fernando Murillo Bejarano, a quien se conoce como Don Berna. Pero además, con base en la declaración de don Diego Fernando Murillo Bejarano, a quien denominan Don Berna, también la Fiscalía compulsó copias en el día de hoy contra el expresidente Álvaro Uribe ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Según las declaraciones de Fernando Murillo Bejarano, en la época en que se encontraba ejerciendo la presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez, existió una estrategia para desviar la investigación por el caso de la muerte de personas en el corregimiento del Aro. Según la declaración de don Diego Fernando Murillo Bejarano, se le ofreció dinero a un testigo de nombre Francisco Villalba, que fue una de las personas que confesó su intervención en la masacre del Aro, para que desviara la investigación. El señor Francisco Javier Villalba fue un testigo que, según él, según Francisco Javier Villalba, hacía señalamiento de participación del exgobernador Álvaro Uribe en la masacre del Aro. Por esa razón, debido a las declaraciones de don Berna, donde señala que pudo existir una estrategia de desvío de la investigación para favorecer al exgobernador de la época, entonces se compulsan copias ante la Comisión de Acusaciones. Pero también, como don Berna establece que el señor Francisco Villalba, quien fue muerto violentamente cuando se encontraba en detención domiciliaria por unos sicarios, como él afirma que se trató de un crimen de Estado, por esta razón también la Fiscalía General de la Nación compulsa copias para que sea la Comisión de Acusaciones quien determine si existe o no alguna vinculación entre la muerte de Villalba y la presunta estrategia de desvío de la investigación cuando se encontraba Álvaro Uribe como presidente de la República. Además, en la declaración de don Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna, también se afirma que el crimen, la muerte de Jesús María Valle también está relacionado con los casos de el desplazamiento y la muerte de personas en el corregimiento del Aro y en el corregimiento de La Granja, en el municipio de Ituango. Según declaraciones y según consideraciones que hizo en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo elevó comunicaciones a las autoridades departamentales informándoles sobre la presencia paramilitar en la región. Sin embargo, y según lo mencionan algunos testimonios de pobladores, las autoridades dijeron que no había tropa disponible porque todas habían sido repartidas con propósito de las elecciones que se estaban llevando a cabo en esos días. Es decir, el señor, el conocidísimo y respetadísimo defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, que fue muerto en la época, había hecho denuncias sobre la presencia o la eventual toma paramilitar en ciertas regiones de Antioquia. El señor
Diego Fernando Murillo Bejarano, dice que puede existir una vinculación de Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno del exgobernador Álvaro Uribe Vélez, con la muerte del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Por esta razón, entonces, la Fiscalía compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero también la Fiscalía General de la Nación acaba de conformar una unidad especial para que los casos por la muerte de Jesús María Valle, investigaciones que aún se encuentran en curso, y los casos por la muerte de el señor Pedro Juan Moreno se investiguen directamente en Bogotá, porque la Fiscalía General de la Nación va a determinar si existen o no relaciones entre la muerte del señor Villalba, entre la muerte de Pedro Juan Moreno Jaramillo, con la muerte también de Jesús María Valle, y todo lo vamos a analizar en contexto de acuerdo a las circunstancias del paramilitarismo en Antioquia y Córdoba. Muchas gracias. Fiscal, señalaba el procurador que esto simplemente es una condición que ha impuesto la FARC para procurar la paz. ¿Qué podemos decir de eso? Estas son investigaciones que vienen de muchos años atrás, en las cuales ya existe una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por responsabilidad por acción y omisión, es decir, porque el Estado colombiano no evitó la muerte de las personas en el municipio de Ituango, el corregimiento del Aro y de La Granja. Y en ese momento la autoridad que tenía a su cargo la protección de la ciudadanía y la dirección y el mantenimiento del orden público en la zona era el gobernador de Antioquia de la época. Luego, estos son investigaciones que vienen desde hace muchos años, con condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que además se reactivan por la declaración que dio en el día 12 de agosto del año en curso en la cárcel federal de Miami, el señor alias Don Berna. Luego, aquí lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber de investigar las graves violaciones a los derechos humanos, porque como fiscal comparto la tesis de que la justicia transicional y el proceso de paz se tiene que construir sin impunidad, pero no debe haber impunidad ni para las FARC, ni para el paramilitarismo, ni para los miembros de la fuerza pública que estén comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos.